Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Para engrandecer el patriotismo de México. Eso se dio en el 13 de septiembre de 1847. La primera versión oficial se dio en 1850. Pero después, durante el Porfiriato, quiso exaltarse lo heroico de estos niños y posteriormente se convirtió en leyenda en 1847, sin unas bases científicas ni reales, entre ellos que descubrieron unos cráneos en los ahuehuetes y que se supone que eran estos niños. Yo tuve que estudiar no recuerdo si fue en la preparatoria que nos mandaban a la Hemeroteca Nacional, creo que sí fue hice un trabajo acerca de la investigación de la invasión de Estados Unidos a México, y hay un museo allí en el centro de la Ciudad de México, en 5 de Mayo, que fue una iglesia anteriormente y ahora es el Museo de la Intervención, donde hay una serie de periódicos. Obviamente los periódicos y los reporteros reportaban las noticias, pero muy al interés de México. Recordemos que en ese entonces estaba un presidente muy querido por México, que había sido reelecto varias veces, que era Antonio López de Santana, un excelente militar, un excelente estratega y un excelente político, y que cayó de gracia en situaciones posteriores, pero vamos a hablar de la situación. Resulta que en México, después de la independencia, pues era difícil accesar algunos territorios de la República Mexicana, como es el caso de Yucatán. Era más fácil llegar a Yucatán desde Europa que llegar a Yucatán por vía terrestre desde México. De tal manera que Yucatán estaba más cercano a Francia y por eso las construcciones de Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, muy hermosa, que yo fui una vez pero me derretía de calor, pero a mi hermano Sergio le encantaba Mérida, incluso sus primeras vacaciones después de jubilado fue a Mérida, Yucatán, y la pasó muy bien, pero yo me derrito con el calor. Bueno, entonces Mérida, la Ciudad Blanca, que es muy afrancesada, incluso los primeros ferrocarriles que tuvo Mérida eran de origen francés. Entonces, tanto Yucatán como Texas, por no ser atendidos por el gobierno de México, estaban planeando separarse. De hecho, Texas, que era territorio mexicano, logró la separación de México y se convirtió en la República de Texas. Eso fue en 1826, pero empezaron a entrar inmigrantes ilegales de Estados Unidos a territorios mexicanos y a establecerse en el norte de Texas con una serie de fuertes. Entre ellos estaban David Crockett, el famoso David Crockett. Bueno, ese David Crockett, que fue un colono, explorador y demás, un héroe de Estados Unidos, se estableció también en Texas. Pero por otra parte, en Nuevo México y en California empezaban a caer una serie de inmigrantes ilegales. Una cosa muy curiosa es de que en el año de 1846 un español descubrió oro ahí y se quedó, pero calladito, pero como había una serie de normas en México impuestas para las minas, entonces se quedó calladito, pero trató con Estados Unidos de que se tomara California como parte del territorio de Estados Unidos para poder explotar su mina de oro. Es por eso que se hizo público una vez que se derrotó a México y se hicieron propietarios de los territorios del norte de la República. Entonces empezó lo que es la fiebre del oro en 1849.
Y es por eso que en San Francisco, perdón, hay un monumento a los 49, 49ers, y de ahí toma el nombre el equipo de los 49ers, recordando a todos los que llegaban a la fiebre del oro en la Sierra Nevada, en California, en 1849. Bueno, volvemos al asunto de que incluso viniendo hacia acá, cruzando por el Freeway 88, hay un lugar que se llama la Ruta de los Migrantes Mormones. Y de hecho allí les tocó un invierno muy cruento en el que murieron más de la mitad de los migrantes, tuvieron que comerse los caballos, fue terrible la muerte de ellos y siguieron inmigrando hacia Salt Lake City, el lago Salado, que era parte de México. Entonces, Estados Unidos empezó por querer negociar, comprar esos territorios con México, pero México dijo, nanay chatos, es de la República Mexicana. Entonces empezaron a invadir y a enviar tropas a México a atacar a las fuerzas militares del Ejército Nacional Mexicano en el norte, por lo cual Antonio López de Santana dijo, no, vamos a retener eso. Siendo presidente él iba a la batalla, fíjate qué bonito, ¿eh? Entonces confrontó en Texas lo que era una iglesia, una misión abandonada, que era el Álamo. Pero los estadounidenses y los colonos de Texas se refugiaron ahí y hicieron frente a ese ataque. La leyenda también menciona de que fue una masacre, pero también se han encontrado cuerpos de mexicanos ahí en los territorios del Álamo. O sea que fue una batalla tal cual. Allí murió David Crockett y otros más que estaban dirigiendo esa batalla. Entonces siguió avanzando hacia el Río de las Nueces, que es ahora Houston, que allí se confrontó con Sam Houston y ahí fue herido en una pierna que al tiempo la perdió Antonio López de Santana. Entonces se le forzó a regresar a México y mientras tanto Estados Unidos ya había invadido California. De hecho, en la librería, en la biblioteca Huntington en Pasadena, vi allí un documento del gobernador Pico, que era el gobernador de California, quejándose fuertemente con la Embajada de Estados Unidos y con Washington, diciendo que soldados de Estados Unidos habían invadido el territorio mexicano y habían atacado a civiles, llevando ellos una bandera de un oso, sin previa declaración de guerra. Entonces, esto fue lo que provocó precisamente la defensa de México ante la invasión de los Estados Unidos. Cuando Antonio López de Santana se replegó a la Ciudad de México y se le amputó su pierna, les voy a contar una anécdota. Él la mandó a enterrar con honores militares ahí en el Panteón de la Villa. Y voy a contar un chiste. Dicen que Antonio López de Santana iba a llorarle a su pierna y le decía, ¿cómo te extraño? ¿Cómo me haces falta, querida pierna? Todos los días le lloraba hasta que un día oyó la voz de ultratumba de la pierna. Mientras él le decía, me haces tanta falta, no puedo vivir sin ti, oyó la voz de la pierna que le decía, mentiroso, sé muy bien que andas con la otra. De hecho, cuando Antonio López de Santana, bueno, no me voy a adelantar, pero voy a contar esto. Cuando Antonio López de Santana fue forzado a vender, entre comillas, los territorios del norte, Antonio López de Santana cayó de gracia de los mexicanos, desenterraron su pierna y la anduvieron arrastrando a caballo, por caballo, calada en el suelo, por las calles de la Ciudad de México, como una forma de desquite, de burla. Actualmente Antonio López Santana está enterrado
en el panteón de la Basílica de Guadalupe, en el Cerrito de la Villa. Bueno, volvemos al asunto. Estados Unidos mandó tropas por el puerto de Veracruz, estuvieron 3 años ahí, entraron por Monterrey y querían atacar la Ciudad de México. El ejército mexicano se preparó en el Peñón, en el Cerro del Peñón, que está cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, no en el nuevo de Felipe Ángeles, no, en el Cerro de la Ciudad de México está el Peñón. Ahí se agruparon pensando que entrarían por el Camino de Cortés entre los lagos de Xochimilco y de Texcoco. Sin embargo, los Estados Unidos tomaron la idea de hacer un camino más largo y rodear la Ciudad de México y entrar por lo que sería Churubusco. Ahí atacaron el convento de Churubusco, que estaba protegido por el general Anaya. Y también atacaron Molino del Rey. Entonces, cuando fueron derrotados en una batalla cuerpo a cuerpo, el general le preguntó al general Anaya, ¿dónde está el parque y dónde están las municiones? Si tuviéramos parque, ustedes no estarían aquí. Y le pidieron la espada como rendimiento y se dieron cuenta que se había vuelto ciego por el coraje. O sea, quizá tenía diabetes, pero se quedó ciego porque entregó la espada a un soldado en lugar de entregarla al general. Se atacó Molino del Rey, que queda cerca de Chapultepec, y empezaron a bombardear el cerro de Chapultepec, donde está el castillo, un bombardeo que duró desde el 12 de septiembre de 1847, estamos hablando de esto, hasta bombardeando el castillo durante toda la noche. Y al día siguiente, el general Nicolás Bravo, héroe de la independencia, que estaba al comando del colegio militar, ordenó a todos los cadetes que lo abandonaran para defender su vida. Sin embargo, hubo 40 cadetes que se quisieron quedar ahí para defender la plaza. El castillo de Chapultepec se había convertido ya no en la residencia de los virreyes, sino que se había convertido en el colegio militar. Esos 40 soldados tuvieron que presentar batalla contra el ejército estadounidense. A fin de cuentas, terminaron derrotados, no tenían parque. Cuenta la leyenda, o sea, no hay constancia histórica de que ellos tuvieron que confrontar cuerpo a cuerpo y pelear a bayoneta limpia a los soldados estadounidenses. Lo que se crea como leyenda son los 6 nombres de los cadetes: Agustín Melgar, Francisco Montes de Oca, Juan de la Barrera, y no me acuerdo los otros, bien, en fin, estos 6 niños que realmente eran niños de 12 a 17 años. Recordemos que es una academia militarizada, no es el ejército mexicano, sino que es una academia donde se les presenta y se les prepara para ser oficiales. Entonces eran niños de 12 a 17 años. Lo que se cuenta precisamente es de que ellos murieron heroicamente y que uno de ellos, antes que se tomara la bandera mexicana, se envolvió en ella y se aventó al precipicio desde el mirador. No creo que haya sido desde el mirador porque hay un jardín alrededor, pero en algún momento determinado él tomó la bandera y saltó al vacío, estrellándose con las peñas del cerro. Entonces esto se hace énfasis del heroicismo de esos jovencitos mexicanos que defendieron la nación. Estados Unidos entró por las calles de la Ciudad de México. Había gente que los apedreaba desde los edificios. Hubo una maestra que organizó a sus alumnos para salir con palos y piedras a confrontar el ejército al grito de "Green Go Home", "Green Go Home",
o sea, verdes, váyanse a casa. Se supone que el ejército que traían uniforme verde, y entonces es el origen de gringo, gringo home, gringo home. Sin embargo, el ejército mexicano, digo, se cuenta en lo que estudié, en lo que leí de las crónicas en el periódico, había algunos que decían, no me haga nada, soy católico, soy católico. Tomaron la Ciudad de México, hicieron preso al presidente Antonio López de Santana, y la bandera de los Estados Unidos, vergonzosamente, estuvo ondeando en el Palacio Nacional durante 3 años que duró esta intervención de los Estados Unidos, y que los libros de texto no lo mencionan porque es un motivo de vergüenza, pero que la historia no se lee en los libros de texto, y menos ahora en los de López Obrador, que quiere erradicar todo lo que sea neoliberalismo, conservacionismo, y que todo es en un lenguaje de la cuarta transformación, y cambia la historia a su manera. Entonces, no, ahí no. Hay que leer los libros, hay que leer la historia, hay que conocer los hechos. Yo fui a la Hemeroteca Nacional, donde están los periódicos originales. La hemeroteca es un tesoro porque se guardan los periódicos de todas las épocas, desde que hay periódicos impresos. Pero es necesario conocer la historia. Antonio López de Santana fue llevado a la Basílica de Guadalupe, prisionero, donde se le obligó a firmar la venta de los estados de México, que eran Oregon, California, Nevada, que eran Colorado, Arizona, Utah, Texas, Nuevo México. O sea, México perdió más de la mitad de su territorio nacional. Entonces, legalmente y de acuerdo a las normas internacionales, se supone que un presidente bajo presión o estando prisionero pierde automáticamente la autoridad de representar a la nación. Por lo tanto, fue ilegal ese Tratado de Guadalupe. Por otra parte, el Tratado de Guadalupe incluía varias cosas que no se están cumpliendo. El idioma oficial de los estados tomados sería el español, lo cual tenemos todo el derecho de hablar en español y que no se nos critique ni nada porque hablamos el español, es el idioma oficial de esos territorios de acuerdo al Tratado de Guadalupe. Y por otra parte, el Tratado de Guadalupe no incluía las islas, así que Isla Catalina y las islas de Revillagigedo y otras islas, Isla Padre en Texas, pertenecen a México, de acuerdo al Tratado de Guadalupe. ¿Ok? Entonces esta es la verdad histórica, no como la de los de Ayotzinapa, sino que este es lo que se conoce de esta intervención de los Estados Unidos con México. ¿Ok? Y cambiando a otro tema, ¿ya escuchaste el Evangelio del día de hoy? Sí, lo estuve escuchando así en la homilía en la radio del padre Sergio. Enfocó del joven que él, estaba muerto, iban en el entierro, ¿verdad? Y se enfocó muchísimo en los jóvenes y en la muerte, cómo prepararse, hablando sobre eso. Bueno, déjenme contarles el chisme, cómo estuvo. Claro que sí. Resulta que Jesús iba con sus achichincles, con sus apóstoles, a un pueblo que se llama Naim. Y entonces cuando iban entrando se dio cuenta que había una procesión funeraria que llevaban un féretro, y había una multitud enorme. Quiere decir que era un chico muy popular o era una señora muy querida. La mamá de este muchacho era viuda, y era su único hijo. Entonces quizá Jesús se compadeció de ella porque se identificó con él y con su madre. ¿Qué sería de su mamá? Porque en aquel entonces no había servicio de seguro social, ni asistencia, ni había Catholic Charities tampoco. Entonces el destino de esa mamá estaba muy difícil, ya no teniendo el apoyo de su marido, ni el sostenimiento de parte de su hijo.
entonces estaba destinada a pedir limosna. Entonces Jesús se compadeció de ella, se acercó al féretro, lo tocó, todos los demás se apartaron y dijo, oye muchacho, te lo pido, levántate. Y el muchacho se levantó y empezó a hablar, se lo entregó a su mamá, y toda la gente estaba admirada y decían, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Tanto la resurrección de Lázaro como de este hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo, son un antecedente de lo que es la resurrección final de todos. Todos estamos llamados a resucitar, pero de una forma más plena. Así como Jesucristo ha resucitado, también con Él hemos de resucitar si es que lo seguimos y si es que vivimos para Él. Pero siempre el hecho de levantarnos de una enfermedad o levantarnos de la muerte supone también un seguimiento a Cristo. Lo vemos ahí que en el caso de Lázaro, que siguió a Jesús y que muchos querían volverlo a matar porque pues, gracias a Lázaro se estaban convirtiendo muchos. Este muchacho se levanta, se lo entrega a su madre para que siga apoyándola y manteniéndola. El hecho de la suegra de Pedro que la cura y se pone a servir. Es decir, el Señor nos invita a un cambio, a una resurrección. Es el hecho de que Dios siempre admite vuelta en U y no te va a dar infracción. Siempre que estés en un camino equívoco, regresa al Señor, el Señor te invita a seguirlo y la experiencia de algunos que tienen que venir a misa y hacerse presentes porque sus hijos están en catecismo y se requiere que la familia venga, dicen, le confieso, padre, que yo venía a fuerzas, yo no me gustan las misas, pero empecé a venir y empecé a cambiar. Y he aprendido mucho y mi vida es más tranquila, más serena, vivo con mayor paz. Entonces, como dice el Salmo, probad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Entonces, no digas no, prueba realmente el acercarte a Dios, resucita de cualquier situación de vicio, de pecado, nunca es tarde. Dios siempre está dispuesto a abrazarnos, a perdonarnos. Así que ojalá y que entendamos esto. ¿Ok? Muy bien, mi querida Juanita. Cuéntame qué chismes, preguntas, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo tenemos el día de hoy. Sí, bueno, antes de seguir, este evangelio viene tomado de San Lucas, capítulo 7, versos del 11 al 17, para usted, si no lo había visto, lo ve este día. Mire, las preguntas que nos le dejaron aquí, la primera le preguntan que si les puede explicar algo sobre lo que quiere decir liderazgo católico, cristiano más bien, liderazgo Bueno, de cristiano. hecho, Jesucristo ha dicho, ustedes son luz del mundo. Y una vela no se hizo para ponerse abajo de un chiquihuite o esconderse abajo de la cama, sino más bien que se pone en alto para que ilumine. Se trata de que nuestras obras de caridad y de amor sean un testimonio para los demás. No se trata de ser protagonistas, lo que hace tu mano derecha y que no lo sepa tu mano izquierda. Pero ese liderazgo debe de llevarnos a brillar en las obras de Dios, que no se nos alabe por nosotros, sino que se alabe a quien servimos, a quien representamos. Es lo que les he pedido a mis muchachos de confirmación, que sean líderes, que no sean borregos, que no sigan a perdedores. Una gran necesidad del ser humano es pertenecer a un grupo y hacemos lo que sea con tal de pertenecer. A mí me da pena realmente en las hermandades de las universidades que los someten a pruebas vergonzosas para pertenecer a esa hermandad. Entonces realmente, antes que nada, hay que poner la dignidad de la persona y la regla de que nunca le hagas a nadie lo que no quieras que otros te hagan a ti. Ah, pero a mí me lo hicieron ahora también, no. Si a ti te lo hicieron, tú entiendes por qué no se debe de hacer a otros. Entonces, el liderazgo cristiano debe de ser con nuestro comportamiento, con nuestra acción, con nuestra vida, un ejemplo
de seguir a Cristo. Tenía la esperanza de que el presidente católico que tenemos nos diera un ejemplo de vida católica, y resulta que se porta como un enemigo de la cruz, que deja mucho que desear, que está a favor de todo lo que va en contra de la moral cristiana. ¡Qué vergüenza! Porque a él le interesan más los votos y la aprobación popular que el ser aprobado por Dios y que el llevar una vida ejemplar. Así que qué lástima. Aquí el Papa Francisco nos, repitiendo también lo que decía el Papa Benedicto, la política es la expresión más sublime de amor que alguien puede tener por el prójimo, porque si realmente amas a tu prójimo y amas a tu país, debes de buscar por el bienestar de ese país. Dice, si hay malos gobernantes o hay malos políticos, es porque los católicos no nos hemos comprometido en ese liderazgo católico, en ese tener parte y tener acción para cambiar lo que está mal. Alguien me criticaba, o alguien me preguntaba más bien, que por qué ataco tanto a López Obrador. No, yo no lo ataco. No soy su enemigo. Yo quiero hacer conciencia en los mexicanos y en nuestros radioescuchas de lo que está pasando en México. Y si amamos a México y si nos llamamos guadalupanos, debemos de amar realmente a México e involucrarnos dentro de lo que es nuestra acción social, nuestra acción política, para que se establezca la paz, la justicia, y para que haya realmente el progreso de nuestro México. Y no me estoy refiriendo solamente a lo económico, me estoy refiriendo a la cuestión social, de educación, de medicinas, de salud, de respeto a la naturaleza, que también el Papa nos ha pedido que respetemos la naturaleza y que tengamos una participación ecológica. Entonces, yo estoy haciendo mi parte, siendo comunicador, quiero despertar conciencias y quiero invitar a que llevemos un liderazgo cristiano con los ejemplos y con el Evangelio y viviendo de acuerdo a los principios del reino de Dios, que es un reino de paz, amor y justicia. Y si quieres paz, lucha por la justicia con amor. ¿Ok? He dicho, voten por mí para presidente. Listo, Muy está el bien, voto. muy bien, mi querida Juanita. Mire, padre, Gloria Rico de Lemus, Rico de Lemus. sí, le Gloria. está enviando un comentario y una, a veces pregunta. Le Ujú. saluda, buenos días, padre, Dios lo bendiga. Siempre es una bendición escuchar. Y luego le dice, padre, ¿cuál fue el presidente que cerró las iglesias y después fue que mataron a todos, a todo el que profesaba la fe católica? ¿Es así? Bueno, de hecho fue Plutarco Díaz Calles, pero no fue él el que cerró las iglesias, sino que fue una decisión del episcopado. La razón es porque, siendo masón él, al igual que Álvaro Obregón, que ya había sido presidente, tenían el plan de acabar con la Iglesia Católica. Entonces, impuso una ley de 33 artículos que se conoció como la Ley Calles, en la cual se pedía que todos los sacerdotes fueran registrados como empleados federales, que tenían que supervisarse su sermón y que tenían que predicar básicamente lo que en las indicaciones del gobierno, que los sacerdotes no podrían salir a las calles vestidos clericalmente, ni con alzacuello ni con sotana, al igual que las religiosas. Se pedía que los oficios litúrgicos fueran exclusivamente dentro de las iglesias, que las iglesias fueran propiedad federal y que todo lo que se juntara de limosnas se entregaría al gobierno y el gobierno pagaría a los sacerdotes y se haría cargo de las reparaciones de las iglesias, según esto. Pedía una serie de cosas más, que solamente hubiera sacerdotes mexicanos, que los extranjeros no podían estar ahí en territorio mexicano. Se
se eliminaban los monasterios porque en México nadie podía ser sometido a una autoridad voluntariamente, o sea, como esclavos o como másters que mandaban, ¿no? Entonces hubo una serie de cosas que el Consejo Episcopal Nacional manifestaron como su protesta con Plutarco Elías Calles. El obispo de La Mora se acercó junto con la conferencia episcopal con 4 representantes y le pidieron al presidente Calles que por favor considerara todo eso y que eliminara esas leyes. Entonces su respuesta fue: tienen 48 horas para dejar el país o van a ser encarcelados. Entonces se habían cerrado ya las iglesias por orden de los episcopal como una forma de protesta, y los sacerdotes tuvieron que esconderse, emigrar o celebrar en la clandestinidad. Entonces esto duró esto fue de 1926 a 1933. Hubo muchos mártires. Surgió la Liga de la Defensa de los Derechos Religiosos con abogados que buscaban legalmente ganar el caso y que se reconociera la libertad de los derechos religiosos. Hubo quienes, ante las muertes y a los ataques que había de parte del ejército, sobre todo en los pueblos, que entraban y mataban sacerdotes y tomaban las iglesias, las usaban como establos, hacían una profanación tremenda, surgió precisamente el movimiento cristero, con militares cristeros que confrontaron al ejército, y hubo más de 200,000 muertos en esa revolución, hasta que salió Plutarco Elías Calles, entró, no recuerdo, creo que creo que fue Pascual Ortiz Rubio, me parece, el que ya le tocó el enmendar esto. De hecho, hubo un trato, se supone que la iglesia cedió, propiamente hubo un trato en el cual se permitía otra vez la paz con la iglesia, pero la gente se sintió defraudada. De hecho, nos tocó vivir eso todavía hasta Carlos Salinas de Gortari. Si algo le debemos a Carlos de Salinas de Gortari fue el rompimiento con esas restricciones. En la Constitución de 1917 se establecieron una serie de restricciones en contra de la iglesia. Sin embargo, antes de eso, con las leyes de reforma de Benito Juárez, hubo esa persecución contra la Iglesia Católica. Se cerraron muchas iglesias, se decomisaron propiedades de la Iglesia Católica, y realmente hubo una persecución contra la Iglesia Católica. Durante el tiempo del Porfiriato, se ignoró completamente esas leyes de Juárez. Se hizo la Constitución de 1917 y en ella se hacen varios artículos en los cuales son restrictivos contra la Iglesia. Entonces, al entrar al poder, Plutarco Elías Calles quiere ponerlas en práctica y se da como resultado esas limitaciones. Todavía a mí me tocó como sacerdote que las iglesias eran propiedad federal, que los sacerdotes no teníamos derecho a dar clases a menos de que firmáramos un documento donde prometíamos que no hablaríamos de religión o de Dios. No teníamos derecho a hablar en público. Yo entré a la radio en la XCW como el padre Jorge Román, y Gobernación me censuró. Pero al directivo de Televisa Radio le interesaba que yo estuviera, y aparecí nuevamente como el licenciado Jorge Román. Me decían: ¿de veras eres licenciado? Claro, y les enseñaba mi licencia de manejar. Bueno, pero había esa restricción y esa
esa limitación, los sacerdotes no teníamos derecho a votar ni a ser votados. Fue con Carlos Salinas de Gortari que restableció las relaciones con el Vaticano y que devolvió la identidad a la Iglesia Católica y que permitió que los sacerdotes fueran reconocidos como ciudadanos mexicanos con derecho a voto y a votar, y las iglesias son propiedad ya no federal, sino particular, y que eso sí, les toca a la iglesia pagar impuestos. Pero normalmente las iglesias operan con números rojos, la mayoría de ellos allá en México. Entonces, como que hubo ya esa separación de iglesia y de Estado, bendito sea Dios, con ese respeto hacia la iglesia, y fue lo que se logró. De hecho, cuando llegó Juan Pablo II a México, los masones le reclamaban creo que fue López Portillo el que lo recibió, le reclamaban que en la Constitución prohibía que los sacerdotes anduvieran con sotana en la calle, y muchos sacerdotes estuvieron acompañando al Papa con sotana, y que el Papa mismo llevaba sotana, que era en contra de la Constitución. O sea, si la Constitución marca que son 50 pesos de multa, yo pago por el Papa. Bueno, entonces esta es la situación de México. Y pues queda tiempo para una última pregunta. ¿Cuántas quedan? Yo creo que con esto vamos a terminar hoy, quedan? padre. ¿Quedan más? Con esto vamos a terminar ya. No, ¿falta alguna otra pregunta? Pues no, vamos a verla rápido porque tenemos que seguir con otro programa. Las preguntas rápido. Yo claro que sí. Sí, le había mencionado esta. Mire, le preguntaron acerca que, si les puede aclarar sobre, esa persona vio en la Biblia esta palabra legalismo, que si les puede explicar algo sobre No creo que esa palabra esté en la Biblia, quizá puede ser una interpretación o un comentario. Legalismo significa la tendencia a hacer cumplir la ley al pie de la letra tal como está. Y que eso impide realmente cumplir con el espíritu de la ley. Probablemente eso se refería a Jesús y lo que criticaba del legalismo de los fariseos y de los escribas, que cumplían la ley al pie de la letra, pero no cumplían con el espíritu de la ley. Eso es lo que es un legalismo, hacer cumplir la ley por la ley, pero sin ver su espíritu de la ley, el por qué se hizo. Okay, muchas gracias. También le dejaron saber que por qué la escoba siempre va alegre y feliz. Porque siempre va riendo, siempre va riendo. Bueno, es que ya la tenía ahí, les dije, el padre se la sabe todas. Bueno. Pues bueno, con eso terminamos, padre. Muchas gracias, le agradecemos muchísimo. Como la mamá escoba que va a preguntar en la escuela cómo va su hijita, y dice la maestra, barre bien. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les acompañe y les bendiga. Nos vemos mañana. Dios mañana, primero Dios. Que le vaya bien. Gracias. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.